Vale, vale. Bueno, pues esto se va a grabar. Lo digo por si alguien no quisiera que saliera su imagen porque se pasará por internet. Pues ya sabéis, ahí donde pone vídeo, apretáis el clic y seréis anónimos. Nos saldrá vuestra imagen. Ya está grabando esto. Muy bien, pues gracias a la rama Viveca, a Perabel, a Elsie, a todos vosotros por estar aquí, por invitarme y a los que os conectáis también. Espero que encontréis esta charla, será 1 hora. O sea, yo creo que con preguntas o aportaciones que hay al final, pues a las 7:30 podemos estar ya. Y pues nada, sin más empezamos, ¿eh? Em, a ver, el título, espera, voy a compartir pantalla. Lo primero, sí, a ver. Ujú. ¿Me podéis confirmar alguno que estáis conectados, que veis la lámina? Sí, 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 se ¿La ve veis? bien. Ah, sí. perfecto, gracias. Bueno, pues eso, de las relaciones emocionales a la fraternidad teosófica. A ver, el abstracto de lo que vamos a tratar es que para comprender lo que la teosofía espera de sus seguidores en cuanto a comportamiento fraternal, que es el tema de fondo, primero hay que comprender lo que es la teosofía, ¿eh? Lo que es y lo que no es, ¿eh? Y así como de qué concepto de amor psicológico y emocional venimos y a dónde vamos, ¿no? Y una vez sentadas estas bases, estamos en disposición de explorar lo que la teosofía entiende por fraternidad y espíritu de servicio. Espíritu de servicio entendido como fraternidad en el contexto, digamos, aplicado de lo que es la fraternidad. Entonces, se buscarán o buscaremos juntos, exploraremos respuestas eh, tan importantes a estas dos actitudes, ¿no? De fraternidad y de espíritu de servicio. Y también se presentará cómo la tradición budista mahayana describe el amor incondicional como un paso hacia la comprensión de lo que es la fraternidad como lo entendemos en la sociedad teosófica, ¿no? Amor incondicional y compasión. Entonces, bueno, para concluir repasaremos un poco exigencias de una ética recta que promueva esta fraternidad y este espíritu de servicio, ¿no? Tal como Taimni lo presenta en una de sus obras principales. Bueno, pues vamos a ello. De las relaciones emocionales a la fraternidad teosófica. Bien, mi nombre, por si alguno no lo conocéis, Daniel Gambús, y soy de la rama Bhakti de Terrassa, aquí al lado de Rubí, ¿no? Muy bien. Bueno, seguramente todos hemos pasado por episodios de enamoramiento. Algunos, para ese primer enamoramiento, ¿no? Tendréis que remontarnos como mínimo medio siglo, ¿no? O más, ¿no? Para otros, más recientes. Vosotros dos bajáis la media de edad, ¿no? Al respecto. En todo caso, mm, bueno, o en esta vida o en vidas pasadas hemos pasado por episodios de enamoramiento, ¿no? A ver, el enamoramiento es un estado. No hace falta hacer nada, simplemente se está enamorado y punto. No hay más. O sea, aquella persona camina bien, huele bien, su voz es muy agradable, ríe bien, todas las ocurrencias te hacen reír, ¿no? O sea, es simpática, entonces te influencia positivamente tus emociones, ¿no? Y claro, desde el punto de vista físico, pues el cuerpo se convierte en un receptor de todas estas hormonas que llaman de la felicidad, de la alegría, ¿no? Y que, bueno, hacen como un macerado, ¿no? Y vivimos en estado de flotación. Claro, estoy hablando de ese primer amor, ¿no? Del enamoramiento cuando en la adolescencia
depende de lo precoz que sea uno, en la preadolescencia, no sé, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, las hormonas de bienestar se segregan, que si dopamina, que si serotonina, endorfinas, todo esto va diciendo como un macerado, ¿no? El cuerpo, ¿no? Entonces, a ver, frecuentemente en estos estados se siente descolocado, ¿no? Y no puede hacer nada para impedir ese estado, ¿no? Es el estado de enamoramiento, es un estado pasivo y en este sentido está fuera de control, ¿no? Entonces, bueno, tal como dice la copla castellana, ¿no? No hay amor sin pena, ¿no? No hay pena sin dolor, y entre todos los dolores el más agudo es el del amor, ¿no? Dice la copla. Y tiene su razón de ser, porque el sufrimiento, por estar demasiado pendiente de la otra persona, tarde o temprano surgirá. Este estado de gracia, dicen los manuales, y yo diría, basado en mi experiencia limitada al respecto, es que sí, es de alrededor de unos 2 años, como mucho, como mucho. Entonces, ah, bueno, pronto las emociones empiezan a llevarte, empiezan a dar bandazos, ¿no? Y te llevan de un extremo al otro, ¿no? Porque especialmente si uno no obtiene lo que quería del otro, porque ha puesto muchas expectativas en el otro. Y como vivimos en un mundo imperfecto, por más perfecto que nos parezca esa persona gracias a las hormonas de la felicidad, pues resulta que no, que tiene también sus imperfecciones como la tengo yo, como la tenemos todos, ¿no? Entonces, depende del perfil psicológico de la persona enamorada, pues puede aparecer una agresividad, una frustración, una exigencia, que puede estar a la vuelta de la esquina. Y todo esto, pues, es como un hervidero de emociones que emergen y se mezclan con el del enamoramiento, ¿no? Yo conozco personas que incluso han ido a un psicólogo para que les quite de encima el enamoramiento. O sea, diciendo, oiga, yo mire, perdone, pero es que no puedo hacer nada, ¿no? Estoy como si fuera una enfermedad mental esto de enamorarse, ¿no? Y se lo querían quitar encima porque estaban como paralizadas, no podían focalizar en el trabajo, en lo que tenían que hacer, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto es una primera fase que seguramente a todos nos puede resultar a estas alturas un poco caricaturesca, ¿eh? Y que pertenece al pasado. Y vamos, entonces, bien, como que vamos aprendiendo la vida todos a trompicones, pues aprendemos ya lo que se llama el amor maduro, ¿no? Estamos todavía a un nivel de amor humano. Ya no es un estado emocional incontrolado. O sea, aquí, porque este estado maduro, de amor maduro en la relación de pareja, pero también lo podemos pensar entre amigos, claro, más rebajado en intensidad, ¿no? No hay esa intimidad, ¿no? Pero es una relación humana en general, ¿no? Eh, mm, es un estado en que hay acción, ya no estás pasivo, en manos de las hormonas de la felicidad y de la alegría, ¿no? Eh, este estado puede que sea voluntario o espontáneo, depende del background, diríamos en términos teosóficos, del karma que lleve esa persona. Puede que le surja espontáneamente este estado. Otros no, otros tienen que hacer un esfuerzo voluntario. Está bien, cada un estado donde esté, ¿no? Pero tenemos que trabajarlo en todo caso y tenemos que respetar a la otra persona, la tenemos que tener en cuenta, tenemos que ceder incluso renunciar a cosas nuestras, para llegar a un ajuste, a una alineación con la otra persona, ¿no? Y incluso tenemos que preguntarnos cosas tales como, o sea, un poco como diría, ponerle inteligencia a la relación. La relación tiene que ser inteligente, le tenemos que poner inteligencia. Para ello nos tenemos que preguntar, ¿a dónde quiero ir con esta pareja? ¿A dónde quiero ir? Esto es importante, ¿no? Es el proyecto de vida compartido, ¿no? O ¿qué puedo ofrecerle? ¿Realmente le puedo ofrecer algo o esto va a llevar a ninguna parte? ¿No? Bueno, son preguntas importantes. Eh, ¿Qué es lo que evitará encontrar respuestas a estas preguntas? Pues una relación tóxica, destructiva. ¿Sí? Esto es lo que evitaría. En todo caso, en el estado de evolución medio en que estamos los humanos, en la cuarta ronda, globo D, quinta raza y tal y cual, pues yo diría que el amor no es normalmente un estado natural nuestro. Hay que poner un esfuerzo.
¿eh? Hay que poner un esfuerzo. Claro que hay gente que espontáneamente es muy amorosa y es un ejemplo en este sentido, ¿no? Pero el común de los mortales lo tenemos que trabajar, ese estado, ¿no? Entonces, hay que aprender a pensar en el otro, que van cosas tontas como cuando vas a abrir el frigorífico y queda solo un cuarto de la tortilla esa tan buena, en lugar de zampártela, oye, cariño, ¿y has tomado tortilla? Quizá esto para mucha gente es un esfuerzo, hacer esto, ya. Y hay que entrenarse, es un ejemplo tonto, pero como tantas otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, es un poco renunciar a lo que a como a mí me gustaría que fueran siempre las cosas. Hay que adaptarse, ¿no? Entonces, dicen los psicólogos, yo no soy psicólogo, por cierto, el amor de pareja es un triángulo, ¿no? En el que hay pasión, intimidad, no intimidación, sino intimidad y compromiso. Y entonces, a ver, y todo ello teñido, diría yo, por una curiosidad por el otro. Parte del amor es curiosidad por el otro, inagotable, siempre, ¿no? Curiosidad. Oye, ¿y tú cómo te lo tomas esto? ¿Y tú cómo lo vives esto? ¿No? Tener esa, ¿cuál es tu opinión sobre esto? ¿Cuál es tu experiencia sobre? Siempre esa curiosidad de cómo el otro vive las cosas también, ¿no? A ver, he dicho pasión, intimidad y compromiso. La palabra pasión no hay que asustar. Quizá en un ambiente de teosofía digo, uy, pasión, esto suena anatema, ¿no? Esto fatal, ¿no? No, a ver, pasión entendido como que el otro te motiva. Es tan sencillo como esto. Entonces, quizás un tema tabú es que la palabra pasión, pues uno enseguida relaciona pasión sexual. No, la pasión no debe ser necesariamente sexual. Una pareja son dos personas independientemente felices que comparten su felicidad. Pero cada uno tiene su felicidad por su lado y, por supuesto, comparten esa felicidad. Dos personas independientes que deciden colaborar juntas y que además uno le gusta ver al otro como independiente. ¿Eh? Compartir, bueno, ya que se haga el tema de la sexualidad es una de las expresiones naturales de la pareja y espontánea, ¿no? Con la premisa compartida de que tiene que ambos son felices compartiéndola y no tiene más vuelta de hoja, ¿no? En todo caso, la relación siempre, en todos sus aspectos, tiene que ser fuente de alegría y no de problemas. Bueno. Como he dicho antes, esto lo podemos extender a una relación de amistad, una relación en general humana, ¿no? Entre amigo, la amiga, el superamigo, la superamiga, si la expresión vale, ¿no? Ellos te escuchan, el amigo, es lo que esperas de él, no te juzgan, miran de comprenderte, te critican en la cara y tú lo agradecerás por su honestidad, porque lo hacen por tu bien, no con mala intención, y estás seguro de que a espaldas tuya te defenderán, aunque delante te critiquen. Esto es una lealtad, esto los amigos han de ser leales, ¿no? Y si no, no lo son. Respetarán tu silencio cuando lo necesites y tú respetarás el de ellos, pero siempre estarás disponible cuando ellos te necesiten y tú estarás disponible con ellos. Y si te da pereza estar disponible, pues quizá tienes que revisar si eso es realmente una amistad o es otra cosa. ¿Eh? Entonces, de alguna forma, es el estado del amor de pareja que he descrito, pero claro, rebajado a un nivel más sereno, sin esa intimidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, la pregunta que puede surgir es, ¿qué hay más allá de este amor humano? Porque hasta ahora solamente he descrito un amor humano, una psicología positiva, digamos, y muy necesaria, creo yo, en nuestras relaciones humanas, pero ¿hay algo más? Esto puede ir más allá. Claro, estoy hablando un amor que no es comercio. O sea, quiero decir, bueno, si tú vas a mi conferencia, yo voy a la tuya. Si tú me halagas ahora, yo te halagaré después. Si tú me llamas, yo te llamaré. Pero si no me llamas, no te llamaré. Esto es comercio, esto es otra cosa. Esto no es amor, ¿no? Entonces, mm, bueno, y por supuesto, estos buenos sentimientos, esta buena relación, no restringirlo
a tu circulito solamente. Y fuera de tu circulito, de tu clase social, de tu etnia, de lo que sea, de tu partido político, yo qué sé, o tu equipo de fútbol, pues todo es hostilidad y agresividad, ¿no? Por supuesto, esto tiene que ser un sentimiento universal, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a ir un paso más allá de esto. Y aquí, em, para mí, ninguna otra tradición como la budista, pero no solamente la budista, yo diría cualquier escuela espiritual, ¿no? Describe y analiza el significado de la palabra amor incondicional, ¿no? Y vamos a desmenuzarlo un poco. Al principio, la tradición mahayana, la tibetana, como si dijéramos, la de las montañas del Himalaya, que es la que más conozco, eh, al principio de la práctica siempre genera o intenta generar una motivación positiva, una motivación correcta. Y ellos en su jerga le llaman bien en el comienzo. Luego viene bien en el medio, que es la práctica en sí, y luego viene bien al finalizar la práctica, que es dedicar los méritos no para el beneficio de uno, sino para el beneficio de todos, ¿no? Entonces, la motivación correcta viene en el comienzo, ¿no? Y esta es una de las oraciones que sé que se utilizan mucho para generar. A ver, esta oración, cuando digo práctica, es en cualquier actividad del día a día. Antes de lavar los platos, antes de salir de casa. Hola, Enrique, bienvenido. Y reza así: por el poder y la verdad de esta práctica, que todos los seres tengan felicidad y aquello que la causa. Que todos los seres estén libres de sufrimiento y de aquello que lo causa. Que que nunca ningún ser esté separado de la gran felicidad, libre de todo sufrimiento. Y que todos vivan ecuánimemente, libres de apego y de aversión. Y que todos vivan creyendo en la igualdad de todo aquello que vive. Se le llaman los cuatro pilares o las cuatro anhelos o aspiraciones inconmensurables, o sea, infinitas, ¿no? Como lo llaman los budistas. La primera, bien, es que deseas la felicidad. Y deseas no solamente la felicidad, sino que todas las decisiones que los seres tomen sean causa de felicidad, que no generen causas que traerán sufrimiento. Esa felicidad eterna, no una felicidad temporal que quizás consciente o inconscientemente es a costa de la infelicidad de otros. ¿Eh? Luego dice, ya, te voy a poner el puntero, creo que estará mejor. Opciones de puntera aquí. Luego dice que todos los seres estén libres del sufrimiento de aquello que lo causa. Ven, que ningún ser pasen por sufrimientos y sobre todo que no generen más causas de sufrimiento de las que ya tenga en la mochila. ¿Eh? Que ningún ser esté separado de... Este es el segundo pilar. El tercer pilar, que sostiene el universo, como dicen ellos, es que nunca ningún ser esté separado de la gran felicidad, libre de todo sufrimiento. O sea, el desear la felicidad de los demás. Y cuando los veas a gente feliz, felicidad, digamos, sobre todo felicidad sana, ¿no? No una felicidad así a cuesta de otros, una felicidad sana, pues alegrarte de ello, no guardar rencor o mezquindad en tu corazón, sino realmente expandirlo a la felicidad del otro. Un ejemplo tonto: dos compañeros de trabajo aspiran al mismo puesto de la misma promoción. Solamente uno de los dos lo obtendrá, no el otro. Bueno, si ha sido una competitividad honesta, justa, que la decisión tiene sentido y tal, oye, solo tienes que alegrarte por tu compañero. Ya, seguro que te da rabia no haberlo alcanzado, pero tampoco vas a hacer mala sangre con el otro. Se refiere a esto, tener esta limpieza de corazón. Y luego, por supuesto, que estos tres buenos anhelos inconmensurables no sean solamente para el grupo restringido de tu familia, de tus amigos, de tus cercanos, sino en la medida posible para todos los seres humanos, ¿no? Bueno, entonces, esto es lo que dice el budismo sobre este amor incondicional, que va un paso más allá del amor humano que he empezado presentando, ¿no? Y
Bueno, pero claro, vivimos, ya lo sabemos, en un mundo imperfecto. Entonces, el mundo imperfecto, pues siempre hay un pero, ¿no? Y este pero, pues por ejemplo, lo pone Elena Blavatsky ya en la primera estancia de la cosmogénesis, al principio, en el verso cuarto, ¿no? Que nos habla de lo que es la ilusión y Maya, ¿no? Pero lo presenta de una forma muy particular y que aquí nos va muy bien, para lo que quiero decir. Dice, Maya o ilusión es un elemento que entra en todos los seres finitos, o sea, nosotros, por ejemplo. Dado que todas las cosas que existen poseen tan solo una realidad relativa y no absoluto. Todo lo que existe, todo lo que percibimos, es en base a una realidad relativa, ¿eh? Puesto que la apariencia, que el nómeno, o sea, la causa primera que hay detrás de lo que percibimos, está oculto, ese nómeno, esa causa primera, que el nómeno, o sea, la causa oculto, asume, o oculta, asume para cualquier observador. Depende de su poder de cognición. Que la apariencia, que el nómeno, o sea, esa esencia que hay detrás de lo que percibimos a través de nuestros sentidos, que es ilusión, pues queda, se puede tener una intuición abstracta de ello, pero queda muy diluido y depende de nuestro poder de cognición, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque, a ver, hay una causa, hay una naturaleza verdadera de todo lo que hay en el universo. Y luego está mm, esa realidad relativa que es lo que nosotros vemos a través de nuestros sentidos, ¿no? Y eso depende exclusivamente de nuestro poder de cognición. Y lo que frecuentemente sucede es que aunque pongamos empeño en percibir la unidad que hay detrás de todo, digamos, en el fragor de la batalla del día a día, pues perdemos contacto con eso y nos centramos simplemente en la diversidad, en la separación, en la fragmentación, ¿eh? Y os voy a poner un ejemplo, pues, yo qué sé, un partido político, ¿no? Unos ideales, una doctrina de un partido político y tú crees en ella. Bueno, pues la dialéctica del partido político es señalar todos los defectos del partido vecino y esconder tus fallos y tus defectos, ¿no? Para que no se noten, ¿no? Y ya entonces empieza la dialéctica parlamentaria, acusar al otro de todo lo mal que hace, no decir ni mu de las cosas buenas que hacen, porque todos los partidos hacen algunas cosas buenas, aunque a veces no lo parezca, ¿no? Y sí, y por supuesto esconder toda la porquería que tiene tu partido que ha creado, ¿no? Entonces, claro, esto es vivir en la separación, ¿no? Esto es vivir en la discordia, es vivir en la competencia, esto es vivir en la agresividad, en la hostilidad. Entonces, bueno, quien entre en este juego incluso lo encontrará normal, pero está viviendo en la ilusión, porque todos, seamos de izquierdas, de derechas, de lo que sea, ecologistas, no sé, capitalistas, lo que sea, socialdemócratas, todos tenemos esa base emocional en común. Todos queremos ser felices, todos tenemos miedos, todos buscamos seguridades. Y esos son las mismas. No es que haya un miedo comunista y un miedo socialdemócrata y un miedo capitalista. El miedo, la materia del miedo es la misma para todos. Y de la felicidad también, ¿eh? Y de las aspiraciones a triunfar en la vida también, claro. Entonces ya eso se puede tañir de egoísmo y hacerlo a expensas de otros, ¿no? Y aquí entramos ya en otra discusión. En fin, en todo caso, nos relacionamos con objetos, nos relacionamos con personas, no tal como son, sino tal como se nos aparecen según nuestros sentidos, nuestros hábitos adquiridos y nuestra educación cultural y mental, nuestro entrenamiento mental. Y esto marca una diferencia en cómo percibimos las realidades unos y otros. Bueno, y en este sentido, nuestro cerebro físico nos juega una muy mala pasada,
porque el hombre lleva desde la Lucy esa de Australopithecus, ahí que descubrieron en Etiopía, pues no sé si son 2, no sé cuántos millones de años, ¿no? Y estos 2 y pico millones de años, solamente unos pocos cientos de años hemos vivido con una cierta seguridad, que ya no vamos por las praderas agazapados mirando a ver dónde nos saltará una fiera encima o nos caerá un volcán encima o yo qué sé qué, ¿no? O sea, que durante 2 millones de años el cerebro se ha formado con un objetivo, la sobrevivencia, no con el objetivo de aprender la realidad, cómo es la realidad. No le importa al cerebro cómo es la realidad. Si lo que le importa a nuestro cerebro es sobrevivir. Y eso no es baladí, eso no es gratuito, porque si hacemos tanto caso a nuestro cerebro en lugar de hacerlo a nuestro corazón, entonces el- las personas con las que estamos interrelacionados lo vemos desde la competencia. Y además, en la sociedad moderna, esto de la competencia incluso se aplaude. Salen muchos, pero solo uno llegará a ese puesto. Solo uno o tres subirán al podio, pero uno a la parte más alta del podio, ¿no? Y esto lo valora y lo aprecia la sociedad. Y muchos vivimos o hemos vivido en esta creencia y actuando en conducta consecuentemente con ello. Con lo cual, siempre estaremos en conflicto con los demás, de una forma o de otra. Quizás una cosa más sutil, ser el protagonista en una reunión. Y entonces si aparece un segundo que también es gallito y quiere ser el protagonista, pues ya empiezan allí una batalla dialéctica a ver quién atrae más la atención de todo el grupo. O sea, la estupidez y la conducta infantil puede llegar a extremos ridículos. Y no darse cuenta a la persona encima. Los que saben dar un paso atrás y dicen, a ver, estos dos aquí, ¿qué hacen? Discutiéndose aquí a ver quién grita más que el otro para llamar la atención, ¿no? Que se da cuenta, pero esa persona igual ni se da cuenta de eso. O sea, el comportamiento puede ser muy infantil, ¿no? Bueno, entonces, por eso, pero ese diseño, pues de la sobrevivencia, como he dicho, de la especie humana, nos causa problemas espirituales y nos causa problemas con ese anhelo que he presentado de los budistas, que por cierto ya he dicho que todas las tradiciones hablan del amor incondicional, de la compasión, no es solo ni la budista ni la teósofa, todas lo hablan. Lo que pasa, le he sacado a colación la budista porque lo desmenuza, ¿no? Con este detalle tan precioso, ¿no? Es que entonces parece nuestro cerebro que va en contra de vivir en el amor incondicional. Y además incluso se aplaude, ¿no? Oye, ha tomado precauciones, ya, antes de ayudarle, ¿no? Y se lo ha repensado 2 veces y no se ha fiado, porque el corazón te decía, ayúdale. Y el cerebro dice, para el carro. Que igual, que además, dentro de media hora, tal, y si tal, llegarás tarde y ya no escuchas lo que te dictaba el corazón, escuchas lo que te dice el cerebro. Y nos han entrenado a eso. Y estamos condicionados por eso, lo sepamos o no, seguro. Y no es tan fácil desprenderse de eso. Entonces, pero así, si en lugar de percibirnos los unos a los otros desde nuestro cerebro físico, o sea, de ese poder de cognición, como dice aquí Elena Blavatsky, ¿no? Nos pudiéramos percibir desde el plano espiritual, pues quizá el conflicto se disiparía, ¿no? No, estaríamos más cerca unos de otros, nos escucharíamos, ¿no? Entonces, esto que llamamos maya o ilusión, la reproducción de la realidad a partir de los poderes de cognición que nos condicionan, están, pues, eso, nos condicionan simplemente, sin más, ¿no? Vale. Entonces, bueno, hasta aquí, digamos, la realidad humana, hasta donde llegamos, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ver lo que dice la teosofía pues, respecto a esta situación humana, ¿no? El drama humano, como si dijéramos, ¿no? De alguna forma. Y para esto tenemos que entender lo que es y lo que no es la teosofía, ¿no? Quizá. Entonces, teosofía, lo primero de todo, teo divina, Dios, ¿no? Sofía, sabiduría. Es la sabiduría de lo divino. Entonces, con lo que se infiere que no se trata ni de sabiduría humana ni de sabiduría intelectual. Está hablando de sabiduría divina,
¿no? Si no, diría Homo Sofía o no sé cómo lo dirían. Entonces, los teósofos afirman que hay una sabiduría que está más allá de la sabiduría de la mente, de lo que podemos alcanzar con nuestro coco, ¿no? Y que tiene que ver con una realidad absoluta, con la unidad, y la podemos llamar divina también, ¿eh? Aunque Elena Blavatsky no era muy partidaria de utilizar la palabra Dios, la palabra divina, y a ella le gustaba más unidad, realidad absoluta, porque decía que, bueno, que esto era había una tendencia por nuestra cultura occidental judeocristiana a antropoformizar ese concepto de Dios, ¿no? El señor de la barba que está allí, un triángulo, allí que parece casi como un abeto de esos de Navidad allí, con luces y el triángulo y tal, ¿no? Y eso pues puede desvirtuar un poco la visión, aunque al final lo que cuenta es la devoción, ¿no? Más que la imagen que uno se haga de ello. Bueno, en todo caso, vamos a ver un poco. Entonces, sí, claro, si la teosofía busca esta sabiduría de lo divino y de alguna forma volver a esa unidad, a esa realidad absoluta, de alguna forma es un misticismo, es un volver a unirse, volver a fusionarse con el origen ese del cual surgimos todos, ¿no? Entonces, claro, puede surgir la pregunta, bueno, entonces teosofía es una mística. Podría ser, ¿no? La respuesta, bueno, yo creo que puede ser que sí, pero una mística particular, porque tiene sus particularidades, ¿no? Y es que ¿qué distingue la teosofía de otras tradiciones? Bueno, primero de todo, enseñanzas acerca de la realidad metafísica. Estamos en una descripción de un universo séptuple, como que 7 planos, tal. Las leyes universales que rigen moralmente, espiritualmente y físicamente el universo. La ley del karma, la ley de los ciclos, claro, y todo su aspecto más práctico de ello, ¿no? Por supuesto, ¿no? Descripción de la constitución humana, ese universo macrocosmos séptuple también se reproduce en la constitución humana, los 7 principios humanos. ¿Eh? Y la teosofía no trata, pues, solamente de misticismo, sino que dentro de este misticismo engloba otras cosas. ¿Eh? Y entonces, bueno, nos podríamos preguntar, bueno, a ver, el misticismo puro es simplemente fundirse, ¿no? con Dios, con lo divino, y está bien. Pero entonces, ¿por qué tiene la teosofía este peculiar enfoque? ¿Qué camino intenta marcar diferente a otras escuelas, que están todas bien, cada uno tiene que encontrar la suya, ¿eh? No, no estoy diciendo. Entonces, bueno, y aquí viene la palabra comprensión. La teosofía busca esta vuelta a la unidad, a la realidad absoluta, a través de una comprensión, pero de una comprensión profunda, muy ambiciosa, digamos, ¿eh? De alguna forma. Mm, De alguna forma tenemos el desafío de que no sabemos exactamente quiénes somos y qué hacemos aquí. ¿Eh? Estamos en un estado más o menos gris de ignorancia espiritual. ¿Eh? Y funcionamos basándonos quizás en ideas equivocadas de cómo son las cosas en realidad, según ese poder cognoscitivo que he dicho antes, lo desarrollado que esté o que no esté, ¿no? Entonces, mm, bueno, entonces, si podemos corregir esta idea o percepción equivocada de la realidad, pues quizás podremos percibir las cosas tal como son en realidad, ¿no? Y digo quizás, fijaros que he dicho quizás, porque no se trata de sustituir una idea intelectual por otra idea intelectual. ¿Eh? O sea, no se trata de sustituir una noción por otra, una noción más elevada. ¿Eh? Y esto lo vamos a ver. En fin, en todo caso, hemos dicho que la sabiduría o sea, que la teosofía es sabiduría divina. No es solo amor divino, no es solo voluntad divina, es sabiduría divina, que engloba, por supuesto, estas dos y más cosas. ¿Eh? Entonces, ello implica un proceso de comprensión gradual. ¿Eh? El énfasis de la teosofía es esta profunda comprensión de la realidad de las cosas como son, de
la realidad absoluta, todo lo que podamos estirar nuestra mente más abstracta y de cómo llevarlo esto a que no se quede solamente en una noción intelectual, sino en una hipótesis de trabajo, en un patrón que podemos aplicar en el día a día. ¿Eh? Y vamos a verlo ahora esto con algo más de detalle. Mm. Vale. Entonces, ¿por qué? Mm, es más una compresión. Sí, ay, perdón, me queda. Mira, fijaros, llevamos una lámina por atrás. Bueno, mira, pues así la he pasado más rápido. Bueno, aquí, por ejemplo, podéis ver. Aquí, por ejemplo, podéis ver que yo soy ingeniero, ¿no? Pues me gustan los diagramas de flujo, lo siento, es mi karma, las limitaciones de mi karma, pero espero que pueda ser de utilidad, que de alguna forma ilustre lo que quiero decir, ¿no? Y es que en teosofía, bueno, esto es la presentación del esquema del método teosófico así muy esquemático, en un diagrama de flujos, ¿no? Entonces, hay tres flujos que convergen. Hay tres trabajos que tenemos que hacer que convergen. Uno es dominar nuestra personalidad. Todos esos aspectos derivados, muchos de ellos, del cerebro físico que nos dicta sobrevivencia, competir, luchar por. ¿Eh? Y luchar contra para conseguir algo, ¿no? Bueno, esto podría ser un seminario por sí mismo y no vamos a hablar de este tema, ¿eh? Otro es enfocar la mente en la realidad absoluta, ¿eh? Lo que podríamos llamar, palabra común, la meditación, ¿eh? Esto también podría ser un seminario de 4 o 5 sesiones como mínimo. Tampoco vamos más que mencionarlo. Y entonces está el tercer afluente. Imaginaos que son tres afluentes que se juntan y forman un gran río potente, que es todo el gradual progreso, de despertar una conciencia espiritual, ¿no? Y este tercero es la comprensión como primer paso de la comprensión intelectual de las enseñanzas de las obras teosóficas y otras, no solamente teosóficas, por supuesto, ¿no? Y bueno, pues todo esto va pasando, ahora lo iremos viendo, esta columna vertebral, lo vamos a desmenuzar un poco. Empezaremos por esta, espera, tendré que sacar esto. Esto va aquí, va. Entonces, las ideas son solamente el primer paso. Las ideas que adquirimos al leer la doctrina secreta y, bueno, muy complicada, por cierto, pero bueno, tarde o temprano, pues adquirimos una serie de nociones, ¿no? De esa lectura, de ese texto tan complejo, ¿no? Entonces, bueno, pero la verdad está más allá de estas ideas. Esto es un primer paso, entenderlo intelectualmente. Está muy bien tener la mente amueblada y trabajar la razón. A ver, especialmente cuando no tengamos la suerte de tener el principio Budi, ¿no? Como mínimo, tener la mente amueblada para saber discernir en la medida de lo posible, ¿no? Eso está muy bien. O sea, pero la cuestión es que, claro, como yo aquí puedo tener una muy buena descripción de lo que es la verdad con mayúscula, la puedo explicar con unas palabras fabulosas, pero no tener ni, ¿cómo le podríamos? Ni pajolera idea, digámoslo más suave, no tener ni idea de lo que estoy diciendo, ¿no? Eso puede, claro, eso sucede, ¿no? Digo, "Ay, qué tío, qué labia tiene", sí, pero no tiene ni idea de lo que dice, solo va repitiéndolo, ¿no? Entonces, bueno, en todo caso, la idea tienen que pasar a puestas. Bueno, dice, muy bien, eso lo habrá vivido Elena Blavatsky, esto lo habrá vivido Leadbeater, esto lo habrá vivido Annie Besant, pero yo estoy aquí ahora con mis limitaciones. Entonces, pero doy un voto de confianza, apuesto por esto y una hipótesis de trabajo en mi vida, ¿no? Entonces, las ideas, los patrones mentales pueden ayudar, pero son limitados. Nos ayudarán si sabemos cuál es su aplicación y no intentamos ir mentalmente más allá. Porque podemos entrar en un proceso de dialéctica mental, bueno, y esto tal, y esto entendido, este enfoque y el otro, pero todo está es en la mente. Al final, esto dice, bueno, a ver, ¿esto para qué me sirve en mi día a día? ¿Eh? Entonces, esa
por ejemplo, yo qué sé, mm, lo de poner la mente, que os he dicho antes, la meditación, ponerlo en la realidad absoluta. Oye, palabras mayores, ¿no? De poner la mente en la realidad absoluta. A ver, intentadlo, a ver, quién puede, ¿no? Muy bien, pero oye, podemos empezar a hacer una cosa. Cuando hacemos un trabajo mecánico por la mañana, lavar los platos, ir conduciendo al trabajo, en lugar de, si nos preguntan ahora, ¿qué estabas pensando mientras me lavas los platos? Pues ni me acuerdo. Pon tu atención ahí, en los platos, en lo que estás haciendo y nada más. Y trabaja tu atención. Y eso lo puedes computar incluso como parte del tiempo de meditación, porque estás meditando en ese momento. O estás cosiendo, o estás haciendo un trabajo manual, pero estás en atención. Y sabéis lo que es atención. Todos lo sabemos. Escucha. Esa es la atención de la meditación. Es eso. Pero la ponéis allí, o mientras estáis conduciendo hacia el trabajo, lo que sea, ¿no? Eso es tan sencillo como estos. Si crees que con eso estás consiguiendo algo, claro. Muy bien. Si los modelos y patrones teosóficos nos ayudan a progresar y evolucionar mediante su aplicación cotidiana, pues llegaré a tener experiencias de percepción o conocimiento por mí mismo. Ya no viviré de la autoridad de los otros. No, es que el gurú no sé qué dice que, oye, escúchalo, sí, va bien escuchar, tal, pero tú, ¿qué? No, yo, el gurú, no sé qué, y bla, 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 y te repiten otra vez. Me ha dicho que unos mantras y no sé qué, y además he pagado 100 euros para que me dé los mantras en una iniciación, no sé cuántos. Digo, encuentra tu camino, sé luz de ti mismo. El conocimiento directo, que es lo que buscamos, no tiene visualización. Tú lo sabes, tú lo percibes. Y no necesitas relegar la autoridad a nadie. Eres luz de ti mismo. Y si eres luz de ti mismo, serás luz del mundo. ¿Entendéis? Este es el camino. Y esto es lo que estamos buscando, un poco. Entonces, en el conocimiento intuitivo no hay visualización como tal, no hay concepto intelectual, hay conocimiento directo. Y el conocimiento directo no hay una visualización, lo sabes. Y todos hemos pasado por esta experiencia, que entonces te dicen, pero ¿cómo lo sabes? No, es eso. Es un aprendizaje. También cometemos errores, corrección, errores, pero en espiritualidad no funciona como en la vida normal, ¿no? Que hay que probar, pero hay que tener éxito. Si no tiene éxito, es un fracaso. No, la espiritualidad es corrección, probar, corrección, intentar escuchar esta voz interna, intentar despertar la intuición y te equivocarás, pero lo que cuenta es probarlo y probarlo y probarlo, aunque te equivoques, pero tú lo pruebas y lo haces con la mejor intención, ¿entendéis? Eso es lo que cuenta. Vale. Entonces, vamos siguiendo este camino, ver la utilidad de la comprensión, adoptamos unos patrones de, a ver, si todo es cíclico y además está la ley del karma, ¿por qué yo cada vez que salgo con gente me encuentro con gente que se aprovecha de mí? Por ejemplo, un ejemplo que se me ocurre, ¿no? Entonces, ves que tienes hay un ciclo que te quiere enseñar algo y que tú una y otra vez vas generando ese karma que atrae ese tipo de personas que no te conviene, porque se aprovecharán de ti. Entonces, tú adoptas ese patrón, dice karma, causa, efecto, hasta que ves las causas de cómo atraes a esa gente o cómo te dejas embaucar por esa gente. Bueno, se trata de poner los puntos sobre las is, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, quizá no es el mejor ejemplo, pero hay que adoptar esos patrones en base a esas leyes universales. La ley del karma, la ley de los ciclos, la ley de la necesidad, etcétera. Y verle una utilidad. Entonces, bien, por otro lado, vas generando poco a poco una ética, aplicar los patrones de vida comprendidos en tu conducta. Y
y vas haciendo acciones y con el tiempo vas haciendo, tomando discernimiento, acciones y vas viendo que esas acciones que vas haciendo pues son correctas, es lo que se tenía que hacer, ¿no? Y esto pues bueno, te da una cierta seguridad de conocimiento interior, incluso empiezas a desarrollar una cierta intuición espiritual y eso a medida que ves que vas progresando, pues esto genera motivación para continuar haciéndolo y pasas de un proceso de fe a un proceso de convicción, que es otra cosa. Ya no eres un hombre de fe. Has puesto fe en ese método de trabajo, has puesto fe en esa patrón de conducta basado en esa verdad de la metafísica, ¿no? Sino que ahora esto ha creado una convicción. Eso ya es inamovible, ¿eh? Y esa es la motivación, que entras en un proceso como diría, de bucle virtuoso, ¿no? Porque va reforzando cada vez más la ética, el convencimiento, la convicción, vas viendo que las acciones son correctas. A veces las acciones correctas son las más duras de tomar, ¿eh? O sea que no quiero decir con ello que esto va a ser un jardín de rosas, ni mucho menos, ¿no? Bien, y todo este proceso es lo que se llama ir adquiriendo progresivamente sabiduría divina. ¿Eh? Entonces, bueno, podríamos decir que mm, uno de los modelos que se sigue mucho en la doctrina secreta de la Elena Blavatsky es el del triángulo. Siempre una gran verdad la puedes triangular. Hay tres aspectos fundamentales de esa gran verdad, ¿no? La sabiduría divina, pues tenemos, por un lado, el conocimiento intelectual, aquí arriba, la ética y la aplicación en acciones correctas de ese conocimiento intelectual llevado a la práctica y poco a poco despertando el conocimiento intuitivo espiritual. Una forma visual de verlo, ¿no? Muy bien, pues eso es lo que hay y qué bien, uy, qué bien, y estamos aquí, ya vamos avanzando. Vale, entonces, bueno. Vale, pero Sofía, hemos estado hablando de muchas cosas, pero estamos hablando de amor y se le ha ido el santo al cielo, ¿no? ¿El amor dónde está en todo esto, no? No hemos hablado de amor hasta ahora, ¿no? ¿Se menciona la palabra amor en las obras teosóficas? Bueno, Elena Blavatsky utilizaba muy poco la palabra amor, si es que la utilizaba, ¿no? Entonces, en teosofía la utiliza en uno de sus tres objetivos otra palabra. El primero, objetivo, formar un núcleo de fraternidad universal de la humanidad, sin distinciones de raza, de credo, de sexo, de casta, color o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que en ese sentimiento de que todos pertenecemos a una gran hermandad no hay discriminación. No es que, ya que tenemos hoy aquí los compañeros, que uno sea del River Plate y el otro los Boca Juniors, ¿no? Y que se peleen entre ellos. Todos son, ¿no? Argentinos, ¿no? Por ejemplo. Pues aquí lo mismo con el Barça y el Madrid, ¿eh? No te creas que esto tal, ¿no? Entonces, eh, se, se declara el primer objetivo de la teosofía en contra de cualquier discriminación. ¿Mm? Entonces, pero también se refiere a la fraternidad dentro de la sociedad teosófica, no solamente fuera, o sea, fuera y dentro, en todas partes, claro, ¿no? Entre sus miembros, ¿no? Por ejemplo, y se podría describir como una afectuosa, fraternal corresponsabilidad, ¿no? Por la cuenta que nos trae el estar aquí, el explorar todas estas enseñanzas teosóficas, ¿no? Porque ¿por qué es tan necesario, ¿no? Este sentimiento fraternal en un grupo espiritual? ¿Por qué se hace tanto acento, ¿no? De que tiene que empezar aquí, entre los miembros de la sociedad teosófica? Bueno, una respuesta quizá, bueno, lo primero, es decir, que el amor fraternal al que hace referencia el primer objetivo, o fraternidad, sí, no es un amor emocional, astral. Está hablando de otra cosa mucho más profunda. Pueden haber discrepancias exteriores que se pueden llevar maduramente como adultos. Por supuesto que las habrá.
pon dos egos uno al lado de otro y tarde o temprano alguna fricción surgirá, alguna cosa. Imposible que no sea así, ¿no? Amor fraternal es una actitud que deriva de manera natural de la percepción espiritual que estábamos hablando antes, de esta intuición espiritual que buscamos despertar, ¿no? Entonces, la percepción espiritual desvelada es la percepción de la unidad, ¿de acuerdo? Y de que todos pertenecemos a esa unidad. O sea, esto está apuntando mucho más alto, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo que tengo aquí es que en una de las cartas de los Mahatmas a Sinet, el maestro indica que solo en la superficie calmada y tranquila de la mente puede reflejarse las grandes verdades. Cuando no somos fraternales, entre nosotros, por ejemplo, no existe ese estado de serenidad que podría permitir que la mente despertase la intuición espiritual y reflejara la verdad. A ver, si estuviéramos aquí ahora en un guirigay de discusiones, de enfrentamientos, de egos, de historias, pues es imposible. Es imposible que despertemos todo ese proceso que he descrito hasta llegar a la percepción espiritual. Porque ¿la luna puede reflejarse sobre una superficie agitada de agua? No, sale distorsionada. El lago tiene que estar completamente liso, sin oscilaciones. Si no, no se reflejará a la luna. Entonces, la mente tiene que estar tranquila. Y digo, no es que no hayan de haber diferencias, discrepancias, por supuesto, pero hay que llevarlas de forma adulta. ¿Eh? Amor fraternal no es un amor emocional o sentimental. ¿Eh? Entonces, ¿por qué? Porque emana de la percepción espiritual, emana de otro sitio, no emana de nuestro astral, de esas emociones del enamoramiento que al principio de la charla, ¿no? Sino que, y esa percepción espiritual emana de la percepción de la unidad. Y que todos pertenecemos y hemos surgido por igual y de igual a igual, o sea, aquí de esa unidad. Aquí no hay nadie que sea un accionista principal de la unidad, ¿no? Dice, oye, yo tengo 500 acciones de la unidad, tú solo tienes 100, yo soy un accionista mayoritario, tú eres un minorista, o sea, mm, a mí me hacéis más caso que a los demás. No, todos somos iguales, ¿no? Entonces, hacer prevalecer el sentido de fraternidad por encima de desacuerdos temporales. Esto es muy importante. Y yo creo que una de las personas que más ha tocado esto, y es la última parte de lo que vamos a ver, es Taimi, en el trabajo que hizo del conocimiento de sí mismo, en un capítulo, el 14, Intelecto e Intuición, que nos habla, ahí nos presenta el principio Buddhi y sus funciones. Y yo creo que realmente da en el clavo, ¿no? mm, eh, Empieza diciendo, el principio Buddhi no está tan interesado en los hechos. ¿Qué ha pasado aquí? Sino en las mutuas relaciones, entre individuos, entre humanos, ¿no? Y el significado de los hechos. ¿Qué motivaciones habían detrás? ¿Por qué? La capacidad de ver los hechos en su adecuada perspectiva y en su verdadero significado. Entonces, él pone unos ejemplos, ¿no? Y pone el ejemplo, bueno, en lugar de tomar, nos habla de relaciones humanas y empieza, el primer ejemplo que pone, quizá, bueno, es más que relaciones humanas, es entre un alma individual, cualquiera de nosotros, y la unidad, la realidad absoluta, o Dios, como quieren llamarlo los teístas, ¿no? Y dice esto, fijaros. Este es uno de los grandes misterios de nuestra vida y se resuelve totalmente en la última etapa de la relación humana. La última etapa de la relación humana, en el Manvantara actual, digamos, la máxima aspiración de nirvana que podemos alcanzar en el ciclo planetario de Tierra, que podemos alcanzar, ¿no? Hay una sensación, dice, de misterio, haya expresión en el desarrollo de la verdadera devoción, amor o bhakti, sinónimos, hacia el centro u origen de nuestro ser. Esta sensación no es más que el reflejo en la mente inferior de la percepción buddhi. O sea,
tener esta devoción por esa parte que somos, la mónada nuestra, como decimos en el vocabulario teosofista, esa parte nuestra que viene de la unidad. ¿Eh? Eso, despertar esa devoción es un reflejo en la mente inferior de la percepción Budi. Y este es el origen, como vamos a ver, lo va desarrollando de lo que llamamos fraternidad, ¿eh? De la verdadera fraternidad o fraternidad absoluta. Seguimos con la exposición de Tamami. Entonces, él pone un segundo ejemplo. Dice, Ahora dice, voy a citar otra relación de gran importancia en la evolución del alma, que es la relación entre las almas entre sí, entre nosotros, pero a nivel de alma, ¿no? Y dice, como que las almas, jivatmas, como se dice en sánscrito, son divinas en esencia y son centros de conciencia en la realidad una, el descubrimiento de su verdadera relación del uno con el otro, de un alma con otra alma, de tú y yo, depende en realidad del conocimiento de su relación con la vida una. Nuestra relación mutua será tanto más verdadera, tanto menos ilusoria, tanto menos fragmentada, tanto más unida, como tú y yo seamos conscientes, tengamos ese poder cognitivo de la vida una y que los dos pertenecemos y tenemos eso en común y que venimos de allí a pesar de todas las diferencias temporales que tenemos aquí y ahora, ¿no? Entonces, continúa, lo cual son expresiones diferentes. Así pues, el misterio de nuestra fraternidad, ahora ya aparece la palabra fraternidad, está estrechamente relacionado con el misterio de nuestro origen divino. O sea, que fraternidad no lo presenta como un buenismo, así, todos somos happy flowers y estamos aquí felices y somos hermanos y no sé qué. Bueno, es un poco el enamoramiento esto. Aquí está hablando de algo mucho más profundo y un trabajo que empieza por uno mismo. Y la relación no será 100% verdadera hasta que no hayamos hecho en profundidad este trabajo con nosotros. ¿Eh? Entonces, continúa. La verdadera relación de la fraternidad de todas las criaturas vivientes depende de la realización en diferentes grados de esta paternidad de Dios y del descubrimiento de nuestra naturaleza divina. Yo añadiría que es nuestra divina, que es nuestra naturaleza verdadera. Si descubrimos eso en nosotros, la f- esa relación fraternal está garantizada. Al menos por parte que lo haya hecho. Puede que el otro no esté en esa conciencia todavía. Pero ahí trabaja también la comprensión, la paciencia, la generosidad hacia el otro, ¿no? Bueno, es solo hasta el punto en que sentimos nuestra divina naturaleza y la unidad de la vida que podemos sentir y conocer la verdadera fraternidad. Fijaros qué fino que Taimi aquí está hilando, ¿eh? O sea, está realmente ajustando, ¿eh? Al punto. Bueno, consecuentemente, las cuestiones del descubrimiento de sí mismo y de la realización de la fraternidad universal son realmente una cuestión y no dos cuestiones. La realización de la fraternidad y el descubrimiento de sí mismo. Es lo mismo. No son dos cosas distintas. Si te descubres a ti mismo, estás descubriendo, estás realizando la fraternidad. Estás en paz con todos. Estás más allá de los infantilismos emocionales en que nos movemos normalmente. ¿Eh? Cuando sentimos nuestra divina naturaleza y la unidad de la vida, nuestras acciones serán espontáneamente motivadas por un amor altruista e incondicional. No tendrás que esforzarte ya a ponerte en el lugar del otro. Te pondrás automáticamente y harás lo que puedas, responsablemente, claro. Entonces, en el estado de evolución en el cual nos encontramos, una buena forma de fomentar esto es adoptando una base ética correcta y estar vigilantes, muy vigilantes. Y nos tenemos que querer a nosotros mismos, pero al mismo tiempo no tenemos que caer en autoindulgencias, ¿eh? Desde el amor a uno mismo, porque somos esa naturaleza divina. Nos tenemos que querer.
¿eh? Tiene que empezar por ahí. Entonces, en la literatura teosófica, en el contexto este de fraternidad, cuando el contexto es llevarlo a la práctica, más que fraternidad, lo que se habla es de espíritu de servicio. Que lo habréis oído hablar mucho, los que estáis más en teosofía, ¿no? Se entiende el espíritu de servicio, pues, como una voluntad, ¿no? Una predisposición genuina a ayudar a los demás sin ningún beneficio propio. Uno puede forzarse a ello, le puede salir espontáneamente. Bueno, cada uno estamos donde estamos, ¿no? Y si uno no le sale espontáneamente, es bueno hasta cierto punto, pues esforzarse, ¿no? Sin, bueno, sin que las venas te empiecen a marcar. ¿eh? Hay que querernos también. Entonces, entonces, una tercera y última función del principio Budi que cita en esta perla, que es el capítulo 14 de este trabajo de Taimi, dice, es el discernimiento intuitivo acerca de lo que es recto y de lo que es equivocado. Claro que habla intuitivo, ¿eh? Dice, aumentar la claridad de visión, separando impurezas, distorsiones, complejos presentes en la mente y evitando sus métodos equívocos al expresarse en acción. Bueno, aquí hace un poco el énfasis en el afluente de esos tres afluentes que os decía del diagrama de flujos, el que es el de pulir la personalidad, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, pues para acabar, va. Entonces, Taimi propone unas preguntas generales, ¿no? Para discernir si el esfuerzo para purificar la personalidad es producto de un conocimiento intelectual o producto de una comprensión intuitiva. Bueno, yo los he transformado un poco para discernir si la motivación de fraternidad surge espontáneamente o es un esfuerzo intelectual. Bueno, más que nada para saber el punto en que estamos, ¿no? Y podríamos pensar en otras preguntas, pero a mí las que se me han ocurrido son estas siete. Además, el número siete siempre queda muy bien en teosofía. Cuando has de exponer una cosa, si son en siete, ya vas por buen camino, ¿no? La primera es, ¿puedes fácilmente nombrar unos cuantos ejemplos de actitudes fraternales o te cuesta imaginarlos? ¿No? Tema a reflexionar, ¿no? Entonces, otro podría ser, ¿vacilamos o nos sentimos inclinados a no seguir nuestras rectas decisiones de comportamiento fraternal? ¿No? Cuando intentamos un comportamiento fraternal, lo dudamos, damos traspiés, un paso adelante, dos atrás, o es fluye. ¿eh? Otro. ¿Surgen las decisiones de acciones fraternales de modo natural, sin resistencia por parte de la mente inferior, la mente, la personalidad, ese instinto de sobrevivencia que he mencionado antes? ¿No? ¿Surgen? Acordaros que Elena Blavatsky decía, uno de los problemas profundos que tenemos el hombre es que escuchamos demasiado al cerebro y demasiado poco al corazón. Y esta polaridad tendríamos que invertirla. ¿eh? Y era para despertar la voz interior, la conciencia intuitiva, ¿no? Espiritual. Otro. Mm, Nuestras convicciones acerca de unos principios de fraternidad sufren cambios constantes desde verlas claramente a no sentirse seguro de ellas o de cómo aplicarlas. Si tenemos esas convicciones, unos principios de fraternidad, si están fuertemente anclados o van y vienen, ¿no? Fluyen, como líquido, ¿no? El amor líquido que dicen ahora. Sucede con frecuencia que nuevos hechos y nuevas experiencias nos sorprenden con actitudes hostiles que nos surgen espontáneamente. A ver, hay estudios psicológicos, escuché uno, no sé qué universidad norteamericana, que llegó a la conclusión que el común de los mortales, el 90% de los pensamientos que vamos barruntando ahí en la cabeza son hostiles, son agresivos. Solo hay un 10% de pensamientos positivos, digamos. No sé, quizá exageraban, ¿no? Pero bueno, era un resultado que lo presentaban como un equipo psicólogo serio, tal, no sé. Pero que seguro que hay muchos, sí. Bueno,
¿Estamos habitualmente en un estado de mente agitada, afligida, sin sintonizar con nada ni nadie? Hay gente que va todo el día con el escopeteada, ¿no? Para arriba y para abajo, ¿no? Quizá están huyendo de algo y simplemente por eso se ocupan todo el día, no lo sé, pero es una pregunta que nos podemos hacer, ¿no? Otra, ¿ves y sientes fácilmente la conexión entre fraternidad, espíritu de servicio y yo he añadido solidaridad? Y he añadido solidaridad porque solidaridad también es una fraternidad, suena un poco como ideal, ¿no? Y entonces hay una tendencia hoy en día en el lenguaje moderno de no utilizar la palabra tanto fraternidad, la de espíritu de servicio queda muy monjil, ¿no? Y más la solidaridad, que es acción, ¿no? Es ser proactivos. Por ejemplo, en Francia hay un debate entre la progresía francesa de la égalité, fraternité, liberté, el fraternité y cambiarlo por solidarité. Hay un debate a fondo que está llegando al Parlamento, ¿no? Como segundo principio de la República, ¿no? Bueno, en todo caso, para concluir, ya. em, Ya esta es la última. Una cita de una buena amiga, de Mónica Sánchez, que está en el chat de Ciencia y Espiritualidad, que escribió una vez y que quería, creo que no está, si no le diría que lo leyera ella. Creo que no está. No, ¿verdad? Bueno, normal. No, normal porque ya había escuchado esta presentación. La leo. Que cada ser humano camine los caminos, hombro con hombro, y en comunión con los demás seres y el entorno. Continuar gracias al impulso de una fuerza creativa que nos lleve en una misma dirección, completándonos recíprocamente desde los diferentes matices, perspectivas, dones y talentos, y sin más afán que caminar el camino en unidad, de instante en instante y sin una meta u objetivo temporal definitivo. Bueno, pensaba que era una buena rúbrica todo esto que he estado exponiendo. Y nada, pues gracias por vuestra atención y preguntas, aportaciones, críticas, pataleos, disconformidades, lo que queráis. Dejo de compartir y también los que estáis en Internet, gracias y también podéis participar. Pedís la palabra y ya os la daré. Gracias. ¿Resuena esto o parece estoy hablando de seres extraterrestres? Trabajando. Bueno, a mí que Sí, nadie dice Jaume, nada, sí. vamos, quería decir dos cosas. Ujú. Una respecto al amor de pareja. Oye, ¿por qué no haces una cosa? Si es una aportación, ¿por qué no vienes y te sientas aquí? Porque si es una pregunta la puedo repetir para que lo oigan los de Internet, pero si es Sí. una aportación, no sientas, no, 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 No no muere. muerden, no muerden. No Bueno, muerden. Espero. Ahora los usan. Que en relación a lo del amor de pareja, que sí me ha gustado lo que has dicho, pero que quisiera añadir algo en el sentido yo esto lo leí en un libro mm, un cura francès, Denis Sonnet, un libro que es diu Descubrim l'amor. Y allí habla que la pareja, cuando se ha terminado el enamoramiento y empieza el camino de la construcción del amor, dice que es importante, bueno, el compromiso que tú ya lo has dicho, compromiso personal, que a veces la gente lo entiende un compromiso entre los dos, y no, y el compromiso es con uno mismo, con tu conciencia. Y en la explicación del libro, él lo simboliza que para la construcción del amor es indispensable que los dos rompan, o sea, pasan como un precipicio por una pasarela para subir la escalera del amor, que hay que conquistarla, pero hay que romper la pasarela porque ya no se puede volver atrás. Es decir, ya se han terminado las fantasías y las ilusiones y los juegos. Y, y al pasar el barranco hay que romper la pasarela.
Y yo esto lo encontré fantástico, porque en general la gente no rompe la pasarela hoy en día, ¿no? Estamos, venga, y para la pepa, Oye, mira, ni nunca, palabras ni más nunca. especificables, ¿no? Bueno, a mí me gustó esto, ¿no? Bonito. Y luego quería decir que a mí me pasa, y hace tiempo me está pasando que voy a las reuniones de la Sociedad Teosófica y como la reunión de hoy de Daniel, tan bonita, con tanta información, tantas cosas, ¿no? Yo ya he llegado a la conclusión mía, o sea, que más de uno ha llegado, es de que yo digo siempre, bueno, ¿y todo esto cómo se come? He llegado a la conclusión de que una cosa con una idea muy pequeña, corta, y es de, se come estando atento y presente a cada instante, que el Daniel ya lo ha dicho, pero que yo resumiría todo pasa por cada instante. La vida solo nos da una cosa, instantes, ahora, ahora y ahora. Y todo lo que ha dicho Daniel, pienso que puede nacer en nosotros si estamos atentos a este instante. A partir de estar atentos a cada momento, nacerán las mil maravillas. Atento y atento y más atento, buscando la quietud interior, y cuanto más quietud encuentre en mí mismo, más saldrán estas maravillas de la fraternidad. Es decir, que todo sale de cada instante, de estar atento. Bueno, pues nada, Gracias. Gracias. ¿Alguien Jaume. más quiere añadir alguna cosa? No sé, Víctor. Más resumido. resumido. Pues, Y en vamos a- internet, quizás. ¿Queréis decir algo en internet? Pues hacemos una meditación. Déjales un momento aquí a ver si. Nadia, en internet estáis anonadados, estáis. Daniel, muchas gracias. Esta charla tuya yo ya la había oído, pero para mí ha sido como nueva. ¿Mm? No sé. Y de todas las preguntas que has hecho al final, me he dado cuenta que solo podría contestar la primera y la última. Y la cita de Mónica, muy Pues ya está interesante, bien, 2 de 7, es mucho, ¿eh? porque las veo más fáciles. Y me ha gustado también la cita esa de Mónica. Creo que sí que es Sí, importante el camino mismo, sin sí, pretensiones. sí. Esa fraternidad puede ser ese camino en compañía del otro, de los otros. Estén en tu grupo de la sociedad teosófica o estén en tu grupo de trabajo o estén en tu grupo de familia. Esa atención constante, esa escucha, ese estar cercano, Mm. sin más pretensiones. Y gracias, Daniel, siempre sabes que nos gusta escucharte. Gracias, Y gracias, Sara. Muy bien. práctico. Sara, sí, sí, muy cariñosa es ella siempre. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo en internet? Yo quería decir Ah, una sí. cosa. ¿Quieres ponerte aquí? No, ¿No? que es muy sencillo. Que yo, referido al amor Ujú. mundano, Hablamos. Ujú, encontré algo en mi vida, yo sé que es así, por ujú, como lo siento, ujú, que es el amor a mis hijos. No encontré otro amor semejante, porque el mío ujú, sí es incondicional hacia ellos. ujú, Quizás ellos no tengan por qué retribuirme, ujú, no lo tienen que hacer, ujú, pero realmente es un amor de presencia, de, bueno, de acompañamiento, crianza, educación, todo eso sí, porque ujú. la mayoría, pero el sentimiento es tan fuerte que tiene, se asemeja mucho al amor divino. Ajá. Ella está diciendo, Elsie, que ella el amor fuerte, el amor este incondicional lo ha vivido a través de su maternidad con sus hijos, ¿no? Que son mayores. Que son mayores, porque Elsie también es mayor, claro, serán mayores. Bueno, los hijos son mayores, también el padre también. Bueno, pero lo que quería decir es que ahora me ha venido a la mente, y conozco un poco la tradición budista, para despertar este altruismo, que uno de los nombres que hay en la tradición mahayana es bodhicitta, los que habéis oído de esto,
Hay bodhicitta relativa y bodhicitta absoluta, ¿no? Entonces, para despertar la bodhicitta relativa hay una técnica de meditación que es precisamente en concentrarse el amor que has recibido de tu madre y vivir esa experiencia en meditación profunda y expandirlo. Entonces es una visualización en la que ves a todos los seres del universo, empezando por quizás los que más te incordian. Los pones delante de todo, en primera fila, los incordiadores. Luego vas poniendo detrás toda la gente que has conocido en la vida y vas expandiendo ese amor que tú has recibido de tu madre. Claro que hay gente que no ha tenido esa suerte de tener una madre como él, ¿sí, no? Entonces, pero esa idea. Sí. Ah, no me'n recordo com es diu, però hi ha un trosset que diu el primer bes de la mare Mm. no li vaig poder mai tornar fins que dintre de la caixa se'l duen. Ah, qué maco. Ay, está hablando de un verso, Nuria está hablando de un verso en catalán que dice que sí. Ese, sí, lo voy a traducir. Ese primer beso que recibí de mi madre nunca se lo pude devolver hasta que estaba en la caja, en los sarcófagos, ¿no? En el féretro y le di el beso de despedida. Sí, sí. Bueno, muy bien. Muy bonito. ¿Alguna cosita más en internet? ¿O lo dejamos aquí? Gracias. Creo que Pera quiere Olvida hablar. oculta. Bueno, ¿haces? Ah, no, hazlo tú mismo. Sí, sí, está bien, está bien. Bien, muchas gracias a todos. Creo que hemos alcanzado ese sentido de unidad. Vamos a mantenernos en ese círculo fraternal. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que todo aquel que se sienta uno contigo sepa que es también uno con todos los demás. Shanti, Shanti, Shanti. Paz, paz, paz a todos los seres. Gracias, hermanos. Gracias a todos. Vamos a cortar la grabación. Bye, bye. Bye, bye. Muchas gracias. Bueno, pues gracias por haber asistido y voy a cortar. Un abrazo a todos. Hasta la próxima. Chao. A ver. Recording, voy a parar.